Hola, le damos la bienvenida una vez más a nuestro programa hablando sobre la Biblia. Hemos visto varios temas hasta el día de hoy y en el día de hoy queremos hablar sobre un tema que hoy en día a lo mejor poco se habla, pero en la palabra de Dios está escrito y debemos, ¿no es cierto?, también hablar sobre esto, que es un tema, ¿no es cierto?, que es un poco de condenación, porque habla sobre el juicio. Ese es el tema que vamos a ver un poquito el día de hoy. A través del tiempo, Dios ha tenido que ejecutar juicio a los hombres en esta tierra porque la maldad ha sido grande sobre la tierra. Y eso lo tenemos establecido en el libro de Génesis, cuando Dios dice que le dolió en su corazón haber hecho al hombre y entonces decidió, ¿no es cierto?, ponerle fin, ¿ya? Y ahí está la historia conocida de nosotros de Noé, cuando él, ¿no es cierto?, construyó un arca y fue solamente él y su familia la que sobrevivió a esa gran catástrofe mundial, ¿ya? Ahí fue uno de los juicios que el Señor utilizó, ¿no es cierto?, para poder, se podría decir, limpiar la tierra, ¿ya? Y bueno, también tenemos otros hechos también, tenemos el caso de Sodoma, cuando también fue destruido, y las ciudades vecinas. También fueron juicios que cayeron sobre esas ciudades y sobre esa ciudad. Bien, pero vamos a hablar un poco sobre el juicio que Dios escribió en su palabra en este último tiempo. Y en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, nos dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bien, aquí claramente el sabio Salomón nos dice que Dios traerá toda obra a juicio, con cosa encubierta, sea buena o sea mala, ¿ya? Y en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, una vez más, ¿no es cierto?, nos dice acá, ahora en el Nuevo Testamento, de que vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Tal cual como se comparece en los tribunales de esta tierra gente que ha hecho mal, de esa misma manera todos, dice, vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Cristo va a ser el juez, ¿ya? Cristo también va a ser el abogado defensor en este juicio, ¿bien? Pero todos nosotros vamos a tener que comparecer. En el libro de Juan, en el capítulo 5, Juan capítulo 5, en el versículo 22, ahí nos habla el apóstol Juan, 5:22, nos dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, ¿ya? Entonces Él va a ser nuestro juez. Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, en el versículo 12, 20, en el versículo 12, nos dice ahí también Juan, recuerden, Juan escribió el Apocalipsis, dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, ¿ya? Entonces, en el cielo hay un registro, hay 3 libros. Está el libro de la vida, está el libro de los pecados o de la muerte, y está el libro de memoria. Son 3 libros que hay en el cielo. En el libro de la vida están escritos todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, ¿ya? Por eso que Jesús dijo: más preocupados vosotros que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, ¿ya? El libro de los pecados es el libro que registra todas nuestras malas obras de todo ser humano, ¿ya? Y también el libro de las memorias es aquel libro que está registrada todas las obras buenas que el hombre ha hecho,
¿ya? Esos son los 3 registros que hay en el cielo. Y que el Apocalipsis nos dice claramente ahí que está el libro de la vida, y dice que también hay otros libros. Está hablando en plural, no en singular, está hablando más de uno. Entonces, por eso que entendemos que hay 3 libros en el cielo. Bien, y ahí están siendo anotadas nuestras obras. Ahora, en el libro de Mateo, capítulo 18, Mateo capítulo 18, nos dice ahí el apóstol Mateo, en el versículo 10, nos dice así: mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en el cielo. Bien, o sea, los ángeles son aquellos que van a ser los testigos en este juicio. ¿Ya? Tenemos testigos que van a estar presenciando, ¿no es cierto?, ese acontecimiento, y son los ángeles. Y en Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, que es lo que le decía anteriormente, que Cristo va a ser nuestro abogado también. Leámoslo ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ya? Y aquí es importante entender, porque Jesús es el que aboga por nosotros. Y Jesús no pierde ningún caso, ¿ya? Porque Él es nuestro creador. Ahora, si nosotros, como dice acá, si hemos pecado, tenemos un abogado, ¿ya? Y esos registros que son negativos en el libro de la vida, en el libro de los pecados, esos registros son cubiertos con la sangre de Cristo si nosotros nos arrepentimos, ¿ya? Y por eso dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado, que es Jesucristo, ¿ya? Él es el que aboga, Él es el que muestra la sangre, dice ante el Padre: mi sangre, Padre, mi sangre fue la que los redimió, ¿ya? Entonces tenemos a los testigos, tenemos el abogado, tenemos al juez, ¿ya? Ahora, ¿de qué forma nosotros vamos a ser juzgados? Y eso lo habla el apóstol Santiago en el capítulo 2, nos dice cómo nosotros vamos a ser juzgados en este juicio. En el capítulo 2 del libro de Santiago, en el versículo 12, nos dice así: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Ya? Esa va a ser la norma en el juicio, la ley de la libertad, de los 10 mandamientos. ¿Por qué se llama de la libertad? Porque nos libra de la condenación del pecado. Ahora, como decían en programas anteriores, la ley no nos salva. La ley nos condena. La ley nos dice que nosotros somos pecadores, pero esa ley, al mirarla, nos condena. Esa ley nos lleva a Cristo, que Cristo es aquel que murió por nosotros y es el que nos salva de la condenación de esa ley. Por eso que van juntas la ley de Dios, que es la justicia de Dios, y Jesucristo, que es la misericordia de Dios, ¿ya? Por eso que para poder ser libre de la condenación de esa ley, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y en el libro de Mateo, capítulo 25, dice así, Mateo capítulo 25, en el versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, cuando él venga por segunda vez, es ahí donde él va a hacer la separación entre uno y otro, entre el que hizo el bien,
¿no es cierto?, se arrepintió e hizo el bien, y aquel que no se arrepintió y siguió haciendo el mal. En ese entonces es cuando Dios hace la separación. Y dice, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. ¿Ya? Esa es la cual el Señor va a hacer, ¿no es cierto?, esa separación. Y en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 14, 6 y 7, dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, aquí Juan vio en visión, ¿no es cierto?, a un ángel que venía. Recordemos que cuando la Biblia habla de ángel está hablando de un mensajero, ¿ya? Dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y este ángel dice que alza su voz, este mensajero, y dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es llegado o ha llegado, ¿ya? Y en ese momento él dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, en un tiempo determinado el juicio iba a llegar a esta tierra, ¿ya? En un tiempo determinado. En programas posteriores vamos a ir viendo un poquito y vamos a ir viendo un poquito más sobre este versículo, el versículo 7, ¿ya? Hoy en día hoy vamos solamente a pasarlo un poquito para que podamos entender de que sí, el juicio de Dios va a llegar y tenía que llegar porque era un mensaje que tenía que ser dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en el libro de Juan, en el capítulo 5, Juan, en el capítulo 5, miren lo que nos dice el apóstol Juan, en el capítulo 5, en el versículo 24, nos dice así, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Es interesante lo que dice acá Juan, ¿no? Nos dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. O sea, son dos cosas, creer en su palabra, que es lo que nosotros en este momento estamos leyendo, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, el que cree en la palabra de Dios y la obedece por medio de Cristo y su justicia, dice acá que tiene vida eterna y ha pasado de condenación o de muerte a vida. ¿Ya? Es de esa manera en la cual Dios, ¿no es cierto?, nos quiere dar una vez más la vida que fue perdida en el Edén, cuando nuestros primeros padres, ¿no es cierto?, pecaron, perdieron la vida porque ahora ellos en la desobediencia encontraron la muerte. Dios creó al hombre para que no muriese, pero por causa del pecado vino la muerte. Y no solamente la muerte física, sino que la muerte eterna. Ahora Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos devuelve eso que había hecho en el Edén. Nos devuelve la vida. ¿Por qué? Porque nos da la justicia de Cristo para poder obedecer. Y eso es vida. El obedecer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios a través de Cristo, nos trae vida a nuestro ser, a nuestra alma. ¿Ya? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, ¿no es cierto?, para poder ser librados de ese momento en el cual va a venir juicio sobre la tierra, Dios nos quiere librar a través de su Hijo. Tal cual como lo hizo con Noé, tal cual como lo hizo con Lot en su tiempo. Pero para que la tierra siguiese su curso, ¿no? Y en este tiempo va a ser, ¿no es cierto?, para que podamos ser redimidos. Y va a ser redimidos por la eternidad.
porque eso es lo que Dios nos promete vida eterna. Y quiero terminar con el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, nos dice así el sabio Salomón, Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 13, y son palabras del hombre más sabio que hubo en esta tierra después de Jesús, el sabio Salomón. Dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es el todo del hombre. Ese es el fin del discurso que dijo Salomón después de haber pasado tanta cosa que pasó Salomón. Después de haber sido un rey próspero, llegó a estar tan bajo que de aún de esa bajeza Dios lo levantó. Y cuando él fue levantado, esas fueron las palabras de Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y eso es lo que Dios, ¿no es cierto?, nos hace el llamado en este día, a que nosotros podamos, ¿no es cierto?, temerle a Él. Temerle en el sentido no de un miedo, sino que de un respeto a Él y a su palabra. Y guardar su palabra, como nos dice aquí el sabio Salomón. De esa manera, a través de Cristo, guardando su palabra, es como vamos a poder ser salvos de esta condenación, de este juicio. Así que el llamado es a que tú puedas, ¿no es cierto?, ponerte a cuentas con Dios. Y de la única manera que podemos hacerlo es a través de Jesucristo. Que Dios te bendiga y que puedas, ¿no es cierto?, tomar una decisión por el Señor.